realidad virtual y la realidad aumentada están enmarcadas dentro de lo que se conocen como tecnologías inmersivas. Entonces, las tecnologías inmersivas, pues tienen esa capacidad de replicar una realidad totalmente diseñada a través de un software. Entonces, ahí destacamos un primer elemento muy importante, el software. Entonces, todo esto de estas tecnologías inmersivas, pues han ido desarrollándose en la medida que el software ha venido también desarrollándose. Entonces, no es lo mismo pensar en tecnología inmersiva en estos momentos en el que el software se ha democratizado totalmente, que casi que todos tenemos esa habilidad de manejar algún lenguaje de programación o están muy cerca a lo que son los lenguajes de programación, el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones y todo con todo el tema que viene de inteligencias artificiales, que digamos que ya casi como con un copiloto podemos empezar a desarrollar software a través de esa tecnología inteligencia artificial. Entonces, un primer punto importante es destacar la evolución del software, pues claramente debe potenciar todo el tema de tecnologías inmersivas. Lo importante de esa tecnología inmersiva es que claramente nos permite captar estímulos, digamos, de nuestro entorno para que pues este usuario pueda interactuar con ella. Entonces, casi que alcanzando como si se pusiera ante nosotros una realidad física, digamos. Entonces, pues las tecnologías inmersivas pues buscan replicar el mundo, pero además de replicar ese mundo, pues lo que buscan es extender ese mundo real en el que vivimos. Entonces, todo esto pues a través de una interfaz, digamos, desarrollada a través de software, pero pues que requiere un hardware. Entonces, ahí el otro componente importante, tenemos por un lado software y por otro lado hardware, que nos permite pues, digamos, captar toda esta estímulos sensoriales, poder agregar interfaces a nuestra realidad física para que pues sea totalmente inmersiva la experiencia. Entonces, basado en ese, digamos, concepto de tecnología inmersiva, pues está enmarcado lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual. Entonces, también, pues, desde lo que decíamos al principio, pues veamos un poco historia. Aquí, pues, no vamos a ver pasito a pasito cómo ha evolucionado, pero digamos unos hitos importantes. Quisimos traer un ejemplo de hace mucho tiempo, de 1836, como para ver, digamos, cómo ha ido potencializando la tecnología, todo este tema de lo inmersivo que puede llegar a ser una tecnología. Entonces, por allá en 1836 estaba el estereoscopio, digamos que es un desarrollo temprano de lo que se buscaba, que fuera más inmersivo pues la experiencia. Entonces, pues era simplemente un visor con unos lentes posicionados de tal forma que me permitían ver una pintura que también estaba pintada de una forma para que yo a través de esos visores pudiera ver un efecto 3D, digamos lo más parecido a lo que usamos actualmente viendo películas 3D, digamos con unos lentes especiales y con un diseño especial pues de esa interfaz, en este caso una foto, por ejemplo. Pasamos a 1957 en esa búsqueda digamos, de empezar a ver lo inmersivo que podrían llegar a ser las experiencias. Se desarrolló en 1957 el Sensorama. Sensorama era, pues miren lo grande que era ese aparato, pero básicamente era casi un simulador. El usuario está conduciendo una moto a través de unas calles de Brooklyn. Entonces, pues le permitía ver en 3D casi que toda pues la calle donde estaba recorriendo en su moto. Digamos que esto pues no tuvo mucho alcance porque pues ya se imaginarán pues lo complicado del hardware, en este caso pues toda una estación pues digamos no era tan llamativo, claramente el tipo de imagen no era tan nítido. En 1968, otro de los hitos importantes, digamos, en temas de tecnologías inmersivas, estaba lo que se llamó Espada de Damocles. Fue un visor, digamos, casi unas gafas como muy parecido a la que conocemos actualmente, en el que pues se empezó a tener esa capacidad de inmersión a través de unas gafas.
Quisimos traer de 1995 el Virtual Boy, claramente ahí rescatando de que el mundo de los videojuegos ha potencializado bastante ese desarrollo, porque pues digamos en el desarrollo y el diseño de videojuegos pues se ha intentado cada vez más que sean inmersivos en la experiencia. Entonces por allá en 1995 salió el Virtual Boy. Voy a contarles ahí que quede de anécdota, pues si se van a dar cuenta un poco de mi edad, pero yo lo llegué a tener y era pues lo inmersivo pues era interesante, pero era una pantalla totalmente roja, o sea, no era color, digamos, era solo los jueguitos en rojos y negros, era con pilas, entonces eso consumía pilas que a lo loco y pues digamos que esa capacidad inmersiva uno decía pues no era tan llamativa. Aquí unos puntos suspensivos, claramente ha habido mucho desarrollo en cuanto digamos, al hardware y hemos llegado a lo que en este año se lanzó por parte de Apple, pues unas gafas unos visores, pues que nos sirven para involucrar temas de realidad aumentada y realidad virtual. Pero si, digamos, vemos en la historia el cambio desde 1968 hasta 2023 en cuanto a hardware, no veamos mucha diferencia. Casi que es el mismo concepto, unas gafitas también las tenemos actualmente. Seguramente lo que más ha cambiado y lo que vamos a ver más adelante es las tecnologías que rodean todo lo que posibilita el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual. Básicamente el concepto de usar gafas es como lo que se ha mantenido. Claramente estas gafas pues tienen unas capacidades diferentes que pues vamos a ver en mezcla de otras tecnologías cómo eso se ha potencializado. Entonces veíamos aquí, hablábamos de todo ese mundo que hay alrededor de esas tecnologías inmersivas, en este caso realidad aumentada y realidad virtual. Pues esto hace parte de lo que es la industria 4.0, llevándolo a nuestros, digamos, entornos, lo que es la logística 4.0, industria 4.0, pues tecnología inmersiva está enmarcada dentro de eso, de la industria 4.0 y logística 4.0, igual que otras tecnologías como el IoT, el Big Data y la computación en la nube, temas de inteligencia artificial y temas de robótica. Digamos que cada uno de esos pilares que conforman la industria 4.0, pues ha estado potenciado por unos desarrollos tecnológicos muy importantes. Vámonos a tecnologías inmersivas. Claramente el desarrollo del Internet nos ha potenciado la posibilidad de involucrarnos en un entorno virtual conectados a través del Internet, que permita cargar a nuestros hardware, pues las imágenes que nos van a permitir estar en ese entorno virtual. Eso por un lado, digamos, el desarrollo ahora del 5G, digamos que eso va a potencializar aún más porque pues eso va a permitir muchísimas más conexiones y con menos latencia, todo el tema de transferencia de información a través del Internet. Otras tecnologías importantes en todo el tema de Big Data y computación en la nube, pues claramente poder traer todas esas imágenes a nuestro hardware, toda esa información, pues eso está traducida en datos que están seguramente en unos y cero porque las computadoras leen de esa forma o entienden de esa forma y pues eso necesita una arquitectura completa de unos datos. Claramente, entre más vamos utilizando ese hardware, pues va a necesitar una infraestructura mucho más grande y más robusta y pues todo eso, digamos, está soportada a través de la computación en la nube, digamos, y el desarrollo de aplicaciones para realidad aumentada, el desarrollo de videojuegos en realidad virtual, por ejemplo, pues necesitan todo un tema de arquitectura. Entonces veamos que digamos, esto de tecnologías inmersivas, pues está, digamos, desarrollada a través del desarrollo grande que han tenido otras tecnologías. Por ejemplo, siempre hablaba en otras formaciones del nivel de procesamiento de los microprocesadores, digamos el nivel de cómputo que tienen las computadoras. Claramente, en estos momentos tenemos un poder de cómputo mucho mayor que el que se tenía en los años 60, por ejemplo. Entonces, pues claro, eso hace que, digamos, nuestros dispositivos sean más pequeños. Eso es uno, digamos, de los principales stopper de estas tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual en cuanto a que pues el hardware pues lo tenemos que poner y entre más grande sea pues va a ser más desgastante para el usuario.
Entonces veamos aquí un poco, digamos, ese paso al uso de estas tecnologías. Entonces veamos la recepción un poco de los usuarios. Entonces dice un estudio que hacia el año pasado el 80% de la población mundial, digamos, media, estaría familiarizada con la realidad virtual y el 61% dice estarlo con realidad aumentada. Entonces, digamos que ahí un poco ha ganado más en esa carrera el tema de realidad virtual. No tanto por el desarrollo, sino quizás es por sus aplicaciones. Por otro lado, otro estudio revela que la mitad de la población mundial dice estar familiarizada con el metaverso. Digamos, eso es otro camino que se empieza a abrir, el tema del metaverso, y tiene sentimientos positivos sobre la adopción de estas nuevas tecnologías en su vida diaria. Digamos que vamos a ir viendo en la medida de estos años que van pasando que pues cada vez más va a ser mucho más fácil adoptar servicios o productos que tienen tecnologías de realidad aumentada, realidad virtual y todo lo que se viene con el metaverso. Eso en la medida en que claramente el caminito ese que está menos desarrollado, que es el hardware, pues se desarrolle cada vez más para que sea más fácil, digamos, usar estos dispositivos. Esto, digamos, es importante tenerlo en cuenta para el uso propio, ¿no? Digamos, saber definir cuál de las dos vamos a usar en nuestros desarrollos o en nuestros casos de negocio. Entonces, ya después de esa introducción, de ese marco que nos acaba de dar Juli, ya vamos a entrar puntualmente a hablar de qué es la realidad aumentada. Pues vamos a empezar con esta tecnología. Entonces, cuando hablamos de realidad aumentada, es una especie de combinación entre lo virtual y la vida real, donde se pueden integrar elementos digitales, ciertos modelos e interfaces encima de los elementos de la vida real. La realidad aumentada funciona con tecnología multimedia, modelos 3D, imágenes 3D, seguimientos, ¿cierto? Y registro en tiempo real de los objetos. Esta es una tecnología que tiene bastante interacción, tiene una interacción inteligente, la podríamos llamar así, donde puede pues, tener esa capacidad de poder detectar imágenes y superponerlas o superponer ese contenido a la información digital en el mundo físico, como si realmente estuviera en el mundo real. Todo, la idea de la realidad aumentada es como poder ver varias variables o varios elementos como si todo estuviera en un mismo espacio. Un ejemplo claro de la realidad aumentada son los filtros que usamos en TikTok o en Instagram. Estos filtros utilizan la realidad aumentada. Entonces, pues esta es una tecnología que están implementando mucho las empresas, ¿cierto? Pues para diferentes temas de marketing, de capacitaciones, de formaciones, toma de decisiones, ambientes de prueba de algún producto. Entonces, pues ese tipo de realidad aumentada, digamos que ha venido marcando un hito bastante importante para las empresas, le han visto muchísimos beneficios y la están comenzando a implementar. La realidad aumentada, pues la quise aquí clasificar como en 5 tipos de realidad aumentada, ¿sí? Porque pues cada una tiene como un enfoque. La realidad aumentada de proyección es ese tipo de realidad aumentada donde se proyectan imágenes digitales sobre objetos físicos en un espacio real. Puede hacer, pues puede que se pueda hacer de una forma interactiva o no tanto, ¿cierto? Pero se utiliza para hacer esa proyección de objetos para verse, digamos, en profundidad. Entonces, un ejemplo, digamos, los arquitectos, antes de construir como tal un edificio, lo pueden proyectar en realidad aumentada para poder ver cómo van a ser sus dimensiones, en qué ubicación lo van a poder hacer. Entonces, ese es un estilo o un tipo, perdón, de realidad aumentada, la realidad aumentada de proyección. También tenemos el tipo de realidad aumentada de reconocimiento. Esta se maneja mucho a través de los códigos QR, ¿cierto? Donde yo puedo escanear simplemente el código y ese me activa una imagen a través pues, de la cámara pues, de mi dispositivo móvil, ¿cierto? Y me muestra cierto tipo de información a través solamente de ese código QR. Entonces, pues yo creo que aquí está claramente la respuesta de la actividad inicial, donde si pudieron darse cuenta simplemente con escanear el código de, de la ginebra, pues que era como la especie de trago que estaba ahí, te podía salir la cantidad de recetas que podías hacer con ese trago, te podía decir la historia que tuvo ese trago, bueno, diferentes
digamos que interacciones que puedes tener simplemente con escanear el código QR. Entonces, esa es una realidad aumentada de reconocimiento. Otro tipo es la realidad aumentada de ubicación. Entonces, esta se basa pues en que ahora nuestros teléfonos celulares pues tienen GPS, acelerómetro, brújulas digitales y otras tecnologías para poder identificar la ubicación de un dispositivo con alta precisión. Entonces, esta realidad de ubicación se utiliza mucho también en temas de logística para entregas de última milla, donde las personas que están haciendo el despacho de una mercancía o de un producto se basan en esa realidad aumentada con, pues, revisando puntualmente como las direcciones a las que tienen que entregar y pues esto le permite que tengan unas entregas mucho más rápidas de pronto a direcciones con difícil acceso. Las pueden ubicar mucho más rápido. Entonces, pues esto se puede lograr gracias a esa realidad de ubicación. La otra es la realidad con superposición, ¿cierto? Este es el que utiliza como tal el reconocimiento de objetos para reemplazar un objeto completo o una parte de él con una vista pues aumentada, por decirlo así. Esto lo utilizan mucho en la medicina, los médicos, ¿cierto? Que utilizan esta tecnología para superponer de pronto la vista que ellos tienen de alguna radiografía, de algunos rayos X, de algunos exámenes puntuales que ellos puedan hacer de alguna parte del cuerpo. Lo que hacen es contrastar esa imagen real, ¿cierto? Y superponen una comprensión, pues como del daño que tiene o de la cirugía que tienen que hacer, ¿cierto? Y lo que hacen es decir, si lo hacemos de esta forma va a funcionar mejor, según como lo que me está mostrando este examen, esta radiografía, este rayos X, me dice que la mejor forma de operar va a ser esta. Entonces, esto es una ayuda para ellos pues para minimizar ese rango de errores y para ser muchos más certeros en los temas pues de cirugías. Entonces, esta se usa mucho en el campo de la medicina. Y la otra, que es la realidad aumentada de esquemas, esta es la que usa el reconocimiento pues, de objetos para proyectar imágenes que tal vez de pronto no puedan ser visualizadas en el mundo real de una forma más fácil, ¿cierto? Entonces, pues acá como vemos en la imagen, las cámaras de los carros traseras cuando nos ayudan a parquear, tienen una realidad aumentada de esquemas, donde pues me está enfocando ciertos límites con ciertas medidas de cómo es que yo tengo que parquear mi carro, pues para que no vaya a tener un accidente o para que no lo vaya a chocar. Entonces, pues este tipo de realidad aumentada pues sirve también para eso, para los carros que tienen alta tecnología y me ayudan a detectar en qué velocidad yo puedo pasar un vehículo en una carretera porque no puedo ver qué viene. Todo ese tipo de ayudas son a través de la tecnología de realidad aumentada de esquemas. Aquí quise traer como algunos ejemplos pues puntuales, digamos, en temas de logística, esa aplicación de la realidad aumentada en temas de logística. Y una de las empresas o de las dos empresas que empezaron como pioneras a utilizar la realidad aumentada fue IKEA y Walmart, donde ellos lo que hicieron fue implementar la realidad aumentada para reducir la incertidumbre en las decisiones de compra. Ellos se dieron cuenta pues de que tenían inconvenientes al comprar más que todo muebles o en series grandes, ¿cierto? Cuando las personas lo compraban en línea, tenían una cantidad de devoluciones bastante grande. Entonces lo que ellos hicieron fue decir, bueno, vamos a activar por nuestra página esa opción de que tú puedas, no sé, quiero comprar este sofá, entonces yo lo pongo en mi sala, pongo el celular en mi sala para poder ver cómo se va a ver ese sofá. Si efectivamente las medidas van a estar bien, si el color, si me luce como con mi estilo de sala. Entonces empezaron a aplicar este tipo de tecnología y se dieron cuenta pues de que eso facilitaba muchísimo la decisión de compra de los clientes, ¿no? Tanto así que lograron reducir esas líneas de devoluciones en un 20%. Entonces, pues eso fue como una gran aplicación que tuvieron estas empresas. El otro es el visual picking, no sé si ya varios lo han escuchado, que es donde también se utiliza mucho en la logística. DHL fue uno también de los pioneros, donde por medio de unas gafas inteligentes con realidad aumentada, facilita la búsqueda, la selección, la recogida de productos en bodega para su traslado al área de despachos. Entonces, pues esto facilita el alistamiento de los pedidos para poderlo hacer. DHL implementó esta tecnología y logró aumentar en un 15% la productividad en el alistamiento de sus pedidos. Entonces, esto lo que hace es que a través de estas gafas
yo pueda identificar de una forma más fácil a través de simplemente pues enfocarme como en la caja o en el estante donde estoy, qué tipo de producto hay ahí, cuántas unidades hay, para yo simplemente cogerlo y simplemente llevarlo al área de despacho. No tengo que hacer mayor revisión de abrir la caja ni nada de esto. Esto fue algo muy bueno porque pues lo que permitía era que los trabajadores pudieran tener sus manos libres. Entonces, pues simplemente con las gafas podían ser mucho más ágiles, mucho más rápidos a la hora de alistar estos pedidos. El otro, optimización de transporte. Esto también lo implementó DHL, ¿cierto? Donde a través de dispositivos de realidad aumentada y sensores 3D se redujo el tiempo de los trabajadores en revisar que la mercadería esté completa en cada caja o que cumpla con las normas establecidas para su destino. Cuando era mercancía delicada, cuando era mercancía más pesada, entonces ya a través simplemente también de las gafas y de esos sensores de movimiento ya podían identificar qué tipo de mercancía era la que ellos estaban trasladando. Entonces, pues esto se asocia a que pues la productividad que tuvieron los conductores pues de estas, digamos, de estas máquinas de despacho, eh, pues digamos que fue bastante buena porque aproximadamente gastaba una persona realizando pues en temas de despacho y moviéndose dentro de las bodegas, el 40 a 60% de su tiempo era dedicado a esto. Entonces, pues esto era como uno de los ejemplos de realidad aumentada que quisiera contarles. Esta frase del mundo real desde otros ojos es porque tengamos muy claro de que la realidad aumentada es poder tener ese espacio físico, ¿cierto? Pero con esa combinación de espacios digitales, ¿sí? O de imágenes digitales o de información digital. Entonces, pues eso es lo que como quería contarles en cuanto a la realidad aumentada. Para pasar a hablar de realidad virtual como tal, ¿cierto? Esta realidad virtual generalmente se usa pues ya por medio un poco más de, como nos explicaba Juli, el hardware, ¿cierto? Pues sí es como mucho más esencial para poder tener una experiencia de realidad virtual. En la realidad aumentada, simplemente a través de desde que yo tengo una cámara y una pantalla, voy a poder tener esa experiencia de realidad aumentada. En cambio, la realidad virtual no quiere decir que no lo pueda tener, pero pues esta se enfoca ya más en tener un hardware un poco más robusto, ¿cierto? En el que yo pueda ya tener mis gafas, en el que yo ya pueda tener auriculares. Entonces, pues esto se usa como que a través de gafas, pantallas, auriculares, la persona pueda sumergirse en mundos completamente digitales, ¿cierto? Esto pueden ser simulaciones de entornos reales o mundos completamente nuevos e imaginarios. Yo puedo hacer una réplica de un escenario, ¿cierto? Aquí también podemos empezar a implementar el término de los digital twins o de los gemelos digitales, que se utiliza mucho en la realidad virtual, donde si yo quiero de pronto replicar una planta de producción y yo la quiero ver en 360 y quiero explorar dentro de ella y quiero aprender cómo es todo un proceso de producción, que se usa mucho en los temas de logística, pues yo lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Pero si también quiero crear escenarios de fantasía, como los juegos, como las atracciones que vemos en los centros comerciales de montañas rusas y todo eso, también lo puedo hacer. Entonces, pues es una tecnología muy flexible para poder replicar y vivir ese tipo de experiencias, ¿cierto? Entonces, pues esta tecnología usa pues una tecnología que se llama head tracking, lo cual es lo que permite que me pueda seguir los movimientos de mi cabeza para permitir, digamos, poder revisar el entorno en un 360. Si se dan cuenta, cuando tenemos gafas, si yo miro para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, estoy inmerso completamente en ese mundo. Entonces, adicional, pues también se puede incorporar como audio y sensores para mejorar la experiencia y dar una sensación de que esa persona está viviendo totalmente lo que está viendo, ¿cierto? La realidad virtual tiende a privar un poco al usuario de la capacidad para poder percibir esos estímulos del mundo real, ¿cierto? Porque pues puede perderlos completamente. De hecho, pues se habla mucho de que se pueden generar cierta cantidad de accidentes cuando las personas están usando esta realidad. Tienen que tener mucho cuidado porque pierden muchas veces esos estímulos de su mundo real. Entonces, pues, no sé si escucharon por ahí un actor muy famoso que estaba jugando con su hijo en esta realidad virtual y se fue por las escaleras y tuvo un accidente tremendo.
simplemente pues porque se dejó llevar demasiado por lo que estaba viviendo en este mundo virtual. Básicamente se necesitan cuatro cosas, bueno, cinco. Las gafas con esos sensores de posición para que cuando yo me mueva, pues me pueda seguir. Un procesador, ¿cierto? Donde pueda como tomar eso que yo estoy viendo, lo pueda procesar y me pueda generar esa imagen visual y ese software que es el que transmite como tal, pues esa imagen que yo estoy viendo. Eso es lo mínimo que debería tener. Pero adicional, también yo puedo incluirle a esta realidad virtual, dependiendo del nivel de inmersión que tengas, que más adelante Julio nos va a hablar un poco de eso, yo puedo añadirle sistema de audio, puedo añadirle sensores de amplio alcance, que son sensores pues mucho más avanzados, que me permiten tener una experiencia mucho más interactiva. Los simuladores, que ya como tal puedan ser cápsulas o los que practican esto de carreras de Fórmula 1 que tienen esos sensores para manejar, para conducir, o pues ya como tal los mandos de control, que a través de los mandos de control yo puedo colocar cosas en un lado, moverlas en diferentes cosas. Estas cosas de aquí pues que tengo a mano derecha son como opcionales, pero pues mínimo se requieren las que están a mano izquierda. Entonces, pues eso como para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a los usos en la logística, la realidad virtual se utiliza mucho en las capacitaciones, ¿cierto? En temas logísticos para transporte de carga pesada y manejar en vías de difícil acceso. Entonces, pues también se utiliza para que pues se ahorran muchos costos, ¿cierto? El riesgo en el que se expone la persona pues es mucho menor. Entonces, las empresas de logística lo utilizan mucho este tema de realidad virtual pues para poder capacitar a las personas para también todo el tema de riesgo en alturas, del almacenamiento de productos en alturas, ¿cierto? Pues para yo poder manejar un montacarga y poder ubicar una caja, una estiba de un lado al otro, se utiliza la realidad virtual, pues para que yo pueda hacer este tipo de actividades sin generar ningún daño, ¿cierto? O a un riesgo muy bajo. Entonces, este es uno de los usos que más se le da en la logística en tema de las capacitaciones. Otro es el mantenimiento. Entonces, como les comenté, podemos replicar las máquinas con estos escenarios de Digital Twins. Entonces, pues lo que podemos hacer es replicarla y yo ya puedo conocer tanto la máquina que ya me puede decir en qué momento le toca su reparación, en qué momento le toca su mantenimiento, qué piezas son las que necesito puntualmente, sin necesidad de yo tenerme que desplazar a la locación física donde se encuentre esta máquina. Entonces, esto también ha sido súper favorable para reducir costos de transporte, de que de pronto la persona vive en otro país, pero es el experto en este tipo de máquina, entonces pues no tiene que venir hasta acá, sino que simplemente desde donde esté puede ya como tal generar ese mantenimiento. Y lo otro es la localización en bodegas. Entonces, lo mismo a través de estas gafas, el área de producción o el envío de cajas, no sé, requiere una caja de cierto ítem en la bodega, pues ustedes saben que las bodegas de ciertas empresas son muy grandes, que toma mucho tiempo poder llegar a ubicar una caja en específico. Entonces, tú puedes tener esa bodega virtual, ¿cierto? Donde a través de las gafas yo puedo ver en qué punto específico se encuentra la bodega y pues simplemente yo ya sé cuál es el recorrido que tengo que hacer puntualmente para ir a buscar esa caja. Entonces, pues me da la asertividad de poder ubicar esos racks adecuados y comenzar el proceso pues para localizar ese artículo en la bodega. Esto lo que hace pues es que también se reducen tiempos en la búsqueda y en el alistamiento y en el despacho de los productos. Entonces, pues acá en la frase que quise traer, este ya es otro mundo al alcance de tus ojos. Este ya no es el mundo físico, sino pues es poder ver otro mundo, otras dimensiones a través de nuestros ojos. Vamos a tocar otra tecnología que también hace parte de esas tecnologías inmersivas, que es el metaverso. Esta la vamos a pasar un poquito más rápido ya por temas de tiempo, pero queremos que igual se lleven como ese concepto, ¿no? Entonces, el metaverso, cuando hablamos del metaverso, es ese espacio también virtual, ¿cierto? Que puede ser colectivo y persistente, que puede ser explorado, visitado, pues se creó principalmente para tener la experiencia colaborativa, o sea, una experiencia donde puedan entrar muchos. De pronto la experiencia virtual o la experiencia de realidad aumentada también es que el usuario está un poquito más solo, ¿no? Es como su experiencia. El metaverso se crea principalmente como con esa intención de que podamos interactuar
varias personas en un mundo virtual. No quiere decir que la realidad virtual no lo permita hacer, porque sí lo permite hacer, pero la tecnología que más se ha adaptado para poder tener trabajo colaborativo ha sido el metaverso. ¿Listo? Entonces, pues aquí también pues el metaverso puede hacer una mezcla de tanto la realidad virtual como la realidad aumentada. Se puede integrar este tipo de tecnologías para que la experiencia sea mucho más inmersiva y pueda tener mucho más valor, pero pues no quiere decir que sea un requerimiento para yo poder hacer el metaverso. De los usos que se le dan al metaverso, pues es que yo puedo ejecutar simulaciones, puedo optimizar espacios, de pronto si ya no quiero tener una oficina física en una sede, sino que lo quiero hacer virtualmente, pues lo puedo hacer, optimizo esos espacios. Puedo exhibir nuevos productos, puedo hacer vinculaciones de marca. Esto en la pandemia se vio mucho que fue hacer tours virtuales y conciertos, donde pues yo pagaba mi entrada y pues era el concierto en el metaverso. También lo podemos hacer. Esto ahorra temas pues de espacios que sabemos que para hacer ciertos tipos de eventos a veces es lo más costoso. Como son colaborativos los espacios del metaverso, pues yo puedo trabajar con varias personas para hacer lluvias de ideas, puedo hacer integración de reuniones, tener mesas de trabajo dentro del metaverso, también puedo hacer capacitaciones y aprendizajes. Las universidades también usan a veces mucho el metaverso como un espacio de educación. Y puedo también tener asistencia y soporte remoto. ¿Por qué? Porque el metaverso también sirve o también puedo hacer gemelos digitales dentro del metaverso. Puedo hacer réplicas de espacios reales y lo puedo replicar acá. Entonces, pues digamos que estos son como todos los usos que se pueden dar y tener muy claro que en el metaverso actualmente lo que se está usando pues es integrar diferentes tecnologías, realidad aumentada, gemelos digitales, realidad virtual, para que pueda pues prestarme como esa experiencia un poco más dinámica. Uno de los ejemplos que tenemos es este ejemplo de esta marca colombiana de Of Course, que ellos fueron uno de los pioneros del sector textil en incorporarse como tal al metaverso, donde crearon una réplica de una tienda de un punto físico que tienen, obviamente pues mejorando esa experiencia virtual, donde los niños podían pues a través de una pantalla pues poder escoger la ropa que querían colocarse y asimismo pues después generar un proceso de compra. Entonces pues esto, ellos fueron los que incursionaron en este tipo de tecnologías y pues fue muy llamativo y muy novedoso pues porque los papás también pues ya sabían cómo se le veía al niño, cuál era la última colección, entonces podían como ir más seguros a la compra. Vimos, digamos, estos casos de uso, los desarrollos que ha tenido la tecnología. Digamos que relevante ahorita es cómo va a ir impactando el tema de metaverso en nuestra vida. Entonces, algunas cifras es que pues, la población espera que los mayores cambios se produzcan en el aprendizaje virtual. Claramente, pues digamos, uno de los temas importantes, la virtualidad para el aprendizaje, pues va a tener bastante relevancia en el entretenimiento, digamos, el desarrollo de videojuegos, asistir a eventos, digamos, en entornos virtuales. Y claramente, pues todo esto que ha ido, digamos, el boom del trabajo, digamos, en virtual o a distancia, pues ha permitido también desarrollos en esto. Aquí que queremos hacer el paralelo, pues digamos, en estas tecnologías, ahí como vimos, digamos, el software es paralelo a las tres, digamos, entornos diferentes que vimos y es el que más desarrollo ha tenido, digamos, el que menos relegado está a posibilitar aún más casos de éxito y casos de uso para estas tecnologías, pero digamos en la primera columna está el nivel de inmersión, entonces eso es importante conocerlo para saber cuál quiero implementar en mi caso de negocio o digamos en mis entornos para mis clientes, tener en cuenta ese nivel de inmersión. Entonces, claramente la realidad aumentada tiene un nivel de inmersión medio, digamos que no te lleva a un mundo totalmente virtual, pero pues te da posibilidades de, digamos, de extender ese entorno físico que tienes en el frente. Interesante es que el hardware no requiere mucha capacidad para esta tecnología de realidad aumentada. Entonces, simplemente pues con el desarrollo de los celulares, pues las cámaras ya permiten poder usar realidad aumentada con digamos, un desarrollo simple de una aplicación, por ejemplo.
En temas de, digamos, de realidad virtual, claramente pues ya vimos que la inmersión es alta comparado con la realidad aumentada, y pues el metaverso, digamos que tiene ese componente, digamos, variable allí, que pues se usa realidad aumentada, realidad virtual y otras tecnologías pues que han ido involucrándose como temas de blockchain para lo que se conocen como los NFT, por ejemplo, hacer intercambio de bienes en entornos virtuales. Entonces, eso digamos que ha potencializado también esta capacidad de inmersión, también que pueda vivir casi lo mismo que vives en un entorno físico o vivirlo en un entorno virtual. Y claramente pues la interacción multiusuario pues en el metaverso, esa es digamos la búsqueda. Para seguir digamos las ventajas que nos ofrecen estas tecnologías inmersivas, pues quisiera destacar mucho aquí la apertura de nuevos modelos de negocio. Ha sido, digamos, lo que más relevante ha sido en temas, por ejemplo, del metaverso. También hay unos temas de mejora en la eficiencia operativa. La realidad aumentada, por supuesto, con estos casos que veíamos de picking, pues ha impactado bastante en estos temas. Adaptabilidad a tendencias y cambios en el mercado. Claramente, digamos, el ejemplo más claro es la pandemia, pues esta tecnología nos permitió adaptarnos a lo que estaba pasando, y el mercado, digamos, hizo un cambio relevante, reducción de costos, digamos que una serie de ventajas importantes que ofrecen estas tecnologías inmersivas. Para terminar, muy claro ahí por resaltar los retos que tenemos. Claramente el tema de transformación cultural, lo llamamos transformación cultural porque creemos fielmente que la transformación digital, implementar nuevas tecnologías, parten desde una transformación cultural. Y claramente, y por último, ahí el último paso es estas brechas tecnológicas que hay. Entonces, en nuestros países que son, digamos, emergentes, claro, pues tenemos unas brechas tecnológicas importantes. Digamos, algo relevante ahora que implica bastante temas de tecnología inmersivas es la utilización de la red 5G. Aún no tenemos 5G en Colombia, en otros países ya están implementadas. Entonces eso, digamos, acarrea una brecha tecnológica importante. Y los costos de implementación quizás sea uno de los retos importantes en nuestras economías emergentes. Aquí simplemente mostrar, digamos, como los nuevos desarrollos que hay en hardware, que es como esa brecha también bien importante para la aplicación de tecnologías inmersivas. El desafío grande es cada vez más hacerlos más pequeños, este hardware, y aquí hay algunos ejemplos y estos son los últimos, digamos. Entonces todavía mantenerse, digamos, 3 horas, 4 horas con estos dispositivos puestos en la cabeza seguramente generan alguna, digamos, pues no una experiencia de usuario tan adecuada. La Vision Pro se acerca cada vez más a hacerlo más pequeño. Aquí hay otras que, pues, digamos, estas son más de realidad aumentada y, pues, digamos, esas han tenido un poco más de casos de éxito en cuanto al uso prolongado para picking, para entrenamiento. Y, digamos, aquí otro tema importante es, claro, en esa realidad virtual queremos sentir lo que está pasando. Entonces, estas tecnologías, digamos, el AppX, pues permiten hacernos sentir. Entonces, para el médico, digamos, a distancia, poder sentir con esos sensores, poder sentir lo que está pasando en el entorno exterior.